¿Qué pasaría si tu mayor amenaza no fuera la persona que te odia abiertamente, sino aquella que sonríe a tu lado? Desde siempre nos han enseñado a temer al enemigo visible, al ataque frontal, al golpe que viene desde afuera. Sin embargo, Maquiavelo comprendió algo mucho más incómodo y realista. El verdadero peligro suele nacer en la cercanía, en quienes se presentan como aliados, pero observan, calculan y esperan. El compañero que elogia tu trabajo frente a otros, pero siembra dudas cuando no estás presente. El amigo que celebra tu éxito hasta que ese éxito empieza a eclipsar el suyo. Maquiavelo escribió que quien hace poderoso a otro labra su propia ruina no por maldad sino por lógica. En el mundo real, la lealtad rara vez es un valor absoluto. Suele ser una máscara, una actuación, una herramienta que se usa mientras resulta conveniente. Creemos querer confiar. Deseamos pensar que las personas permanecen a nuestro lado por vínculos, recuerdos compartidos o principios morales. Pero Maquiavelo no compraba esa ilusión. En su visión, los hombres son ingratos, volubles, mentirosos y guiados por el beneficio. Evitan el peligro y persiguen la ganancia. La lealtad, para él, no era una virtud sagrada, sino una conveniencia temporal que se abandona cuando deja de servir. Las personas no se alinean contigo porque crean en ti, sino porque les resultas útil. Y cuando esa utilidad desaparece, también desaparece su fidelidad. Esta verdad es incómoda, pero liberadora. Deja de preguntar quién te aprecia y empieza a observar quién te necesita, más importante aún en quién se beneficia. Si tú caes, Maquiavelo admiraba a los líderes que entendían esta dinámica sin sentimentalismos. No confiaban en promesas, sino en estructuras que podían controlar. Sabían que el poder real no se sostiene en palabras, sino en hechos, incentivos y dominio de las circunstancias. Apoyarse en la supuesta lealtad ajena es construir sobre arena. Hoy, esta lógica no pertenece solo a palacios y tronos. Vive en oficinas, empresas, equipos y círculos sociales. Piensa en cuántas felicitaciones esconden incomodidad. Cuántas sonrisas nacen del miedo a que avances demasiado rápido. En entornos competitivos, la lealtad suele durar lo mismo que la escalera que permite subir. Cuando dejas de ser un peldaño útil, te conviertes en un obstáculo. Por eso, la estrategia maquiavélica exige abandonar la ingenuidad. No se trata de volverse paranoico, sino lúcido. Observar los intereses reales, no los discursos. Entender que la traición rara vez se anuncia. Se disfraza de cortesía, de apoyo tibio, de silencios oportunos. Hay algo aún más inquietante. Muchas personas te traicionan creyendo que siguen siendo leales. Cuando la ambición choca con el apego, la mente se justifica. No lo traicioné, solo hice lo necesario. No tuve opción. Así nace la puñalada que nunca verás venir. Porque en la cabeza del traidor no existe culpa, solo supervivencia. La lealtad, entonces, no es un estado permanente. Debe observarse, medirse y volver a ganarse una y otra vez. Cambian los incentivos, cambian las personas. Premia la fiabilidad, no el afecto. Valora a quien cumple, a quien responde bajo presión, pero incluso entonces verifica. Porque como advertía Maquiavelo, las promesas pertenecen al pasado, las rupturas, al presente. Existe un viejo dicho: mejor el enemigo que conoces que el que no conoces. Maquiavelo iría más lejos. Es preferible un enemigo declarado que un amigo falso. El enemigo te enfrenta de frente, te obliga a prepararte. El falso aliado, en cambio, te estrecha la mano mientras afila el cuchillo. Aprende tus debilidades, accede a tus planes y espera el momento exacto. El gobernante sabio no teme tanto a la hostilidad abierta como a la lealtad fingida, porque el león no puede defenderse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Por eso, hay que aprender a ser ambos, en fuerte y astuto, visible y desconfiado. Los falsos amigos son trampas internas. Se instalan dentro de tu confianza. Observan, recopilan, esperan, y cuando atacan, el daño es profundo porque nace de la sorpresa. No destruyen solo posiciones, destruyen la mente, la seguridad. Antes de toda traición, siempre hay señales, pero la mayoría las ignora porque prefiere creer en la ilusión. Confunde carisma con carácter, atención con alianza. Maquiavelo no cometía ese error. Sabía que si observas con frialdad, todo impostor termina revelándose. Aquí comienza el verdadero aprendizaje en ver sin idealizar, escuchar sin creer ciegamente y avanzar sin entregar el control de tu destino. La preparación no te vuelve cruel, te vuelve difícil de destruir. Una de las primeras señales del falso aliado es la adulación excesiva. Desconfía de quien elogia todo lo que haces, especialmente en público. Maquiavelo advertía que los hombres son tan simples y tan inclinados a obedecer a las necesidades inmediatas que quien engaña nunca carece de víctimas. El halago constante no busca elevarte, sino bajar tu guardia. Su dulzura es una anestesia. En el mundo moderno suena así: nadie lo habría hecho mejor que tú, Herz indispensable. Sin ti, esto se derrumba. Si parece demasiado perfecto para ser sincero, probablemente no lo sea.
La segunda señal es el apoyo vago y la ausencia silenciosa. El falso amigo aparece en la celebración, pero desaparece en la crisis. Está presente cuando ganas, pero se diluye cuando eres cuestionado. Pregúntate quién habla cuando te atacan y quién guarda silencio. ¿Quién se moja cuando hay riesgo real? La presencia no es lo mismo que el compromiso. La tercera señal es el sabotaje pasivo. El doble rostro rara vez ataca de frente, prefiere la negación plausible. Creo que es muy capaz, pero algunos dudan. Tinta lento, aunque últimamente parece cansado, así se siembra la duda mientras se conserva la imagen de aliado. Maquiavelo habría reconocido esto de inmediato. Es el arte de dañar sin dejar huellas. Observa también cómo cambia su energía cuando tienes éxito. ¿Celebran de verdad o sonríen con rigidez? ¿Comparten tu alegría o desvían la conversación hacia sí mismos? La envidia es la semilla de muchas traiciones, y entre amigos puede ser más peligrosa que el odio entre enemigos. El método maquiavélico no se basa en emociones, sino en patrones. Mira cómo actúan cuando ya no les eres útil, cómo reaccionan cuando ganas influencia, cómo se comportan bajo presión. El estrés arranca las máscaras y la ambición revela el verdadero rostro. En muchos entornos profesionales, este juego es cotidiano. Personas que elogian hacia arriba y socavan hacia los lados. No buscan destruirte, solo frenarte. Temen que avances más que ellos. Maquiavelo no los confrontaría de inmediato. Observaría, registraría y prepararía su movimiento antes de que supieran que han sido leídos. Una vez identificado un posible traidor, no es necesario el conflicto abierto. Maquiavelo rara vez aconsejaba el enfrentamiento directo sin necesidad. Enseñaba el control a través de la distancia. Mantenerlos lo suficientemente cerca para vigilarlos, pero lo bastante lejos para que no puedan dañar. La distancia estratégica tiene un poder psicológico enorme. Quien vive del acceso se desestabiliza cuando se le retira. El falso amigo necesita cercanía para recolectar información y manipular. Al reducir ese acceso recuperas el control. No is frialdad, es supervivencia. En el mundo actual, esto se traduce en control de información y límites emocionales. Si sospechas de alguien, no lo acuses. Eso crea ruido y te debilita. Simplemente deja de compartir lo sensible. Sé educado, pero impreciso. Sácalo del núcleo de decisiones. Pierde influencia sin darse cuenta. Nunca entregues acceso total, ni siquiera a los más cercanos. Cuanto más conocen tu mente, más fácil es manipularte. El misterio es una forma de poder. Decir menos, observar más, escuchar sin revelar. La distancia no solo elimina riesgos, también preserva tu ventaja, te permite ver con claridad mientras otros se mueven a ciegas. En la lógica maquiavélica, la amistad fluctúa, pero el dominio debe permanecer estable. Maquiavelo no creía en esperar el golpe, creía en la prevención. Las heridas, decía, deben infligirse de una vez para que se sientan menos después. No se trata de venganza, sino de neutralizar amenazas antes de que crezcan. Cuando detectas un patrón de engaño, actúa con rapidez y silencio. Corta accesos. Redistribuye poder, redefine alianzas. Si es necesario, deja que la verdad emerja indirectamente. El objetivo no es destruir, sino contener y dominar. La demora da tiempo a tus enemigos. La velocidad les quita el equilibrio. No esperes pruebas absolutas. La mayoría llega cuando ya es tarde. El sabio actúa cuando el peligro aún es pequeño. No construyas alianzas desde la emoción. Construye desde el interés mutuo. Quien tiene algo que perder contigo pensará dos veces antes de traicionarte. Quien no pierde nada es un riesgo constante. La lealtad verdadera no se mide en palabras, sino en dependencia recíproca. El afecto se evapora, la necesidad permanece. El estratega no pregunta, ¿me aprecia?, sino, ¿qué pierde si me traiciona? Y sobre todo, protege tu estrategia. No reveles todos tus planes. No expliques cada movimiento. La imprevisibilidad es un escudo y una espada. En un juego de poder, la información es munición. Cuando llegue la traición, no te derrumbes. Anúsala. Controla el relato, extrae información, castiga con precisión. La traición es un espejo, muestra quién es quién y dónde estabas expuesto. Los que perduran no son los más queridos, sino los más preparados. Observa las manos, no las sonrisas. Guarda silencio cuando otros hablan de más. Y recuerda, en un mundo lleno de máscaras, sobrevive quien ve sin creer y actúa sin anunciar. Cuando la traición se manifiesta de forma clara, la mayoría comete el mismo error. Reacciona desde la herida. Ira, impulso, necesidad de explicarse o de ser entendido. Maquiavelo habría considerado esto una segunda derrota. La primera es la traición. La segunda es perder el control. El verdadero poder comienza cuando dominas tu reacción. El primer paso es controlar el relato. No corras a defenderte ni a justificarte. El que se explica demasiado parece culpable o débil. Observa, guarda silencio y permite que otros hablen. En ese ruido emocional, las personas revelan más de lo que deberían.
La calma desconcierta y te devuelve la ventaja. Documenta, registra, conecta puntos. La traición rara vez es un acto aislado. Suele ser parte de una red de intereses. Pregúntate quién gana con tu caída, quién asciende, quién cambia de actitud de repente. Así conviertes el dolor en información. Y la información es poder. Maquiavelo enseñaba que los castigos deben ser selectivos y ejemplares. No se trata de arrasar con todo, sino de mostrar consecuencias claras. Si todos son castigados, el mensaje se diluye. Si uno es expuesto con precisión, los demás aprenden sin necesidad de palabras. La lección debe ser visible, pero tu mano debe parecer limpia. Nunca muestres desesperación por recuperar afecto o aprobación. El poder no ruega, el poder espera. Quien te traicionó suele cometer un error adicional al creer que ya ha ganado. En esa confianza excesiva baja la guardia. Ahí es donde el estratega actúa. La traición también revela algo esencial, donde fuiste ingenuo. Quizás compartiste demasiado, quizás confundiste cercanía con alianza, quizás priorizaste la armonía sobre la estructura. No te castigues por ello, corrige el sistema. Maquiavelo no juzgaba la moral del error. Analizaba su utilidad futura. Una mente maquiavélica entiende que el poder no se mantiene con fuerza constante, sino con ajuste continuo. Las alianzas cambian, los roles se redefinen, los equilibrios se mueven. Aferrarse a lo que fue es una forma lenta de perder. Construye tu círculo con criterio. No necesitas muchos, necesitas funcionales. Personas cuya posición mejores y tú mejoras. Personas cuya caída esté ligada a la tuya. No se trata de amistad romántica, sino de interdependencia estratégica. Donde hay intereses compartidos, hay estabilidad. La emoción tiene su lugar, pero no en el centro del poder. Reserva la confianza profunda para espacios donde no esté en juego tu posición, tu reputación o tu futuro. Dentro de la arena, actúa con claridad, no con nostalgia. El silencio, bien usado, es una de las armas más subestimadas. Cuando no explicas, otros imaginan. Cuando no reaccionas, otros se inquietan. La incertidumbre debilita más que la confrontación directa. Maquiavelo lo sabía: quien controla el ritmo, controla el juego. No reveles tu plan completo a nadie. Divide la información. Da a cada persona solo lo necesario. Así, incluso si alguien traiciona, el daño es limitado. Y tú sigues viendo el tablero completo mientras otros solo ven fragmentos. La traición no es el fin del camino. Es una iniciación. A partir de ella dejas de moverte por ilusión y comienzas a moverte por comprensión. Ya no crees en promesas, observas incentivos, ya no buscas aprobación, construyes posición. El mundo no castiga la ingenuidad con suavidad, pero tampoco recompensa la amargura, recompensa la lucidez. Quien aprende a leer las intenciones detrás de las palabras, a medir el poder detrás de los gestos y a mantener la calma cuando otros pierden la compostura, ese sobrevive. Recuerda esta idea final: a no todos los que caminan contigo desean llegar al mismo destino. Algunos solo quieren saber hasta dónde te llevará el camino antes de decidir si te empujan o te siguen. No les des esa ventaja. Permanece atento, pero no firme, pero no reactivo. Estratégico, pero no ruidoso, porque en un mundo donde muchos juegan a ser amigos, el verdadero poder pertenece a quien entiende el juego y decide cuándo moverse. Con el tiempo, el verdadero estratega deja de ver la traición como una tragedia personal y empieza a verla como un filtro. Cada acto de deslealtad limpia el entorno, reduce el ruido, expone lo que antes estaba oculto. Maquiavelo entendía que el poder no se fortalece evitando conflictos, sino sobreviviendo a ellos con inteligencia. Hay una diferencia crucial entre desconfiar y observar. El desconfiado vive tenso, reacciona a todo, se desgasta. El observador, en cambio, mira con calma, compara comportamientos, espera repeticiones. No necesita sospechar de todos, solo necesita atención. La atención constante vence a la paranoia. Uno de los errores más comunes tras una traición es endurecerse por completo, cerrar el acceso a todos. Aislarse, eso también es una derrota. El aislamiento debilita. El objetivo no es quedarte solo, sino quedarte con los adecuados. Menos ilusiones, mejores alianzas. Maquiavelo no promovía la crueldad gratuita, promovía la claridad. Cierto mito is yuto, pero ser respetado es más estable. Y el respeto nace cuando tus límites son claros y tus consecuencias coherentes. No necesitas amenazar, basta con que una vez actúes con precisión para que el mensaje quede grabado. Aprende a separar la cortesía de la confianza. Puedes ser educado con todos, pero cercano con pocos. Puedes sonreír sin abrir la puerta. Esta dualidad no es hipocresía, es inteligencia social aplicada al poder. No todo el que te habla merece acceso a tu interior. Observa cómo las personas reaccionan cuando no obtienen lo que quieren de ti. Ahí se revela su verdadera motivación. Quien solo estaba cerca por conveniencia mostrará frustración, distancia o resentimiento. Quien tenía un interés alineado buscará adaptarse y seguir construyendo. La estabilidad no proviene de evitar traiciones,
sino de diseñar un sistema donde la traición tenga poco impacto, redundancia, información fragmentada, alianzas múltiples. Nunca dependas de una sola persona para algo vital. La dependencia absoluta es una invitación al desastre. El poder duradero se construye con memoria. Recuerda quién estuvo cuando no convenía. Recuerda quién habló cuando era más fácil callar. Y recuerda también quién sonrió mientras debilitaba tu posición. No para vengarte, sino para decidir con quién volver a contar. Maquiavelo sabía que la mayoría no aprende de la historia porque prefiere el consuelo a la verdad. Tú ya no estás en ese grupo. Has visto cómo funcionan realmente las lealtades, cómo se mueven los intereses, cómo se caen las máscaras. Ese conocimiento te cambia. No anuncies tu evolución. No expliques que ahora eres más cuidadoso. Simplemente actúa distinto. Menos palabras, más estructura, menos promesas, más resultados. El cambio silencioso es el más efectivo. Recuerda siempre esto. El poder no necesita ser demostrado constantemente. Se siente, se intuye, se respeta. Cuando ya no buscas aprobación, cuando no persigues afecto dentro del juego, te vuelves difícil de manipular. La traición enseña, la preparación protege y la calma gobierna. No todos entenderán tu forma de actuar. No necesitan hacerlo. El objetivo no es ser comprendido, sino permanecer. Porque al final, en un mundo donde muchos confían a ciegas y otros traicionan por impulso, el que observa, calcula y actúa en silencio no solo sobrevive en dominio. Hay un punto en el que el estratega deja de preguntarse por qué ocurrió la traición y empieza a preguntarse para qué ocurrió. Esa transición mental es decisiva. Mientras otros se quedan atrapados en el dolor o la rabia, tú avanzas con una ventaja que no todos obtienen en comprensión fría. Maquiavelo entendía que el poder real no se construye reaccionando a los acontecimientos, sino anticipándolos. Quien siempre responde va un paso atrás. Quien prevé, gobierna. Por eso insistía en la preparación constante, incluso en tiempos de calma. La estabilidad es solo una pausa entre conflictos, no una garantía. Muchos caen porque confunden transparencia con honestidad. Creen que decirlo todo los hace confiables. En realidad, los vuelve previsibles. La previsibilidad es una debilidad. Cuando otros saben cómo piensas, cómo decides y qué temes, pueden influirte sin que lo notes. El silencio selectivo protege más que cualquier discurso. Aprende a hablar en capas. Lo que dices no siempre debe ser todo lo que sabes. Lo que muestras no siempre debe ser todo lo que eres. Esta no es una invitación a mentir, sino a administrar tu verdad. No todos tienen derecho a conocerla completa. El falso aliado se desespera ante la falta de información. Necesita datos para manipular, rumores para moverse, certezas para actuar. Cuando no las tiene, comete errores. Habla de más, se expone, se delata. El silencio no solo protege, también provoca. En el ejercicio del poder, la paciencia es una forma de fuerza. No todo movimiento debe ser inmediato. A veces, esperar debilita más que atacar. Dejar que el otro se desgaste, que muestre su ansiedad, que se equivoque solo. La prisa suele beneficiar al que tiene menos control. También debes aprender a cerrar ciclos sin explicaciones largas. No todo alejamiento requiere un discurso. No toda ruptura necesita una confrontación. A veces, simplemente cambias el flujo, rediriges la energía y sigues adelante. El que necesita explicaciones suele ser el que perdió el acceso. Cuida especialmente el momento en que empiezas a crecer. El ascenso despierta admiración, pero también resentimiento. Hay quienes toleran tu igualdad, pero no tu superioridad. En ese punto, muchos rostros cambian en no te sorprendas. Obsérvalo como confirmación, no como ofensa. Maquiavelo sabía que el poder no consiste en eliminar a todos los enemigos, sino en hacerlos irrelevantes. Cuando ya no pueden afectarte, cuando sus palabras no cambian nada, cuando sus movimientos no alteran tu rumbo, entonces has ganado sin luchar. La madurez estratégica llega cuando dejas de tomarte las cosas como algo personal. No es contra ti, es por él, por su miedo, su ambición, su inseguridad. Entender esto te libera del peso emocional y te permite actuar con precisión. Recuerda, no todos los que te aplauden desean tu victoria, y no todos los que te critican desean tu caída. Aprende a leer más allá de la superficie. El mundo no es binario, es un tablero lleno de matices, y en ese tablero, quien domina no es el más ruidoso, ni el más querido, sino el más consciente, el que sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo observar, el que convierte cada traición en información y cada pérdida en estructura. Ese es el verdadero legado maquiavélico, no endurecer el corazón, sino afinar la mente. No desconfiar de todos, sino depender de pocos. No temer la traición, sino estar preparado para cuando llegue.